Bu iş bitti diyorsan bitti. Bir daha da haddini bilmeden bu kapıya gelme. Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle anlaşmalı olarak boşanmak üzere başvuru yaptınız. Nasıl yapar sana böyle bir şeyi? Bu aileye neyin yakışıp yakışmayacağının kararını sen mi verir oldun? Yaptığım şeyin arkasındayım. Öyle davranmam gerekiyordu, öyle davrandım. Yıllardır içinde ne biriktirdi bilemeyiz. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Qué nombres volverán a la serie? ¿Volverá a ocurrir el amor de Seifer? ¿Por qué se separaron Orhan y Gulgun? ¿Y cuáles son los impactantes detalles del nuevo episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Ferit y Seiran nunca deberían separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, el caos continúa en la serie de televisión Yali Kapkini. Cuando Seiran y Ferit se volvieron a encontrar después de 2 años de vidas separadas, volvieron a surgir chispas de amor. En este punto, aunque Seiran dijo, "Me olvidé de Ferit", y Ferit dijo, "Me olvidé de Seiran", en realidad el amor por Seifer no había terminado por completo. Al menos entendimos esto donde Ferit escondió el cuadro con la foto de Seiran. Entonces, ¿volverá a ocurrir este amor de Seifer? Seiran y Ferit, que se reencontraron en la boda de Abidin y Suna, demostraron que todavía se amaban. Sin embargo, debido a las personas intermedias, este amor legendario por Seifer será un poco difícil. Incluso vimos esto en la escena submarina del tráiler de la nueva temporada. Entonces creo que el amor de Seifer volverá a suceder. Pero para ello necesitamos darles algo de tiempo a Seiran y Ferit. Porque cada vez que Seiran y Ferit se acercan, intervendrán malos acontecimientos y malas personas. Así que tendremos que esperar un poco más por este amor duro. Pero como dije, no te preocupes, el amor por Seifer eventualmente volverá a ocurrir. Al mismo tiempo, supongo que las escenas en las que Seiran y Ferit se reconcilian y su amor reaviva nos traerán grandes sorpresas. Necesitamos tener un poco de paciencia para esto. De hecho, creo que la reconciliación entre Afras Arakoglu y Mert Ramazan Demir es una señal de ello. Además, en el nuevo episodio, iremos exactamente hace 2 años y, como mencioné, veremos la historia de la ruptura de Seiran y Ferit, el estado mental de Seiran y el encuentro con Sinan. Entonces, en el nuevo episodio, gradualmente comenzaremos a conocer el personaje de Sinan. Con la llegada de la familia de Sinan, conoceremos su verdadero propósito. Al mismo tiempo, seremos testigos de nuevas novedades sobre otros personajes. La principal de ellas es la separación entre Gulgun y Orhan. Echemos un vistazo detrás de escena de la separación de Gulgun y Orhan, de la que no pude hablar en nuestro último vídeo. Entonces, ¿por qué se separaron Orhan y Gulgun? Se pensaba oficialmente que Orhan había muerto en el final de temporada, pero luego se aferró a la vida como si hubiera renacido. Así como Seiran. Seiran murió oficialmente debido a su enfermedad en el final de temporada, pero fue como si renaciera en una nueva vida como un nuevo Seiran. Ya entendimos esto cuando dejó a Ferit y se reunió con Sinan. El mismo incidente también fue válido para Orhan. Orhan también murió en el final de temporada y renació en una vida completamente nueva. En estos 2 años, Orhan ganó la confianza en sí mismo que buscaba y se divorció de Gulgun. Gulgun, por su parte, no se opuso, como la última vez, y con su hijo Ferit detrás de ella aceptó el divorcio de Orhan. Así, Orhan, que quedó inactivo, inició una relación con la exsecretaria Betul. De hecho, Betul quedó embarazada de Orhan.
Sin embargo, creo que algo diferente está sucediendo a este respecto, con la diferencia del canal, Análisis de Yali Emin. Entonces creo que Betul no es tan inocente como parece. Incluso podemos entender por la madre de Betul que su objetivo es conseguir dinero de Orhan. En resumen, hay un juego sucio en este negocio del embarazo. A estas alturas, cuando miramos los hechos anteriores, la posibilidad de que el padre del bebé de Betul sea otra persona es una de las mayores opciones que nos viene a la mente. Por supuesto, entenderemos esto más claramente con algunos detalles proporcionados en las siguientes secciones. No hace falta decir que la única excusa de Orhan para romper con Gulgun es que está aburrido de ella. Porque creo que el verdadero Yalipkin de la serie es Orhan. Incluso espero con interés sus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Quién crees que es el verdadero Kingfisher de la serie? ¿Ferido? ¿Orhan? ¿Ali Saga, Abidin, Kaya o alguien más? No olvides escribir tu opinión sobre esto en los comentarios. Entonces, finalmente, ¿qué nombres regresan a la serie? Como notamos en el último episodio, algunos nombres no fueron incluidos en el inicio de la nueva temporada de la serie. Entonces, ¿volverán estos nombres? En primer lugar, Ali Saga y Latif volverán a la serie. El personaje de Ali Saga se recluyó debido a su vejez y dejó el trabajo a Orhan y Ferit. Ahora, con otra familia uniéndose a la serie, Ali Saga volverá a asumir el liderazgo de su familia. Esta futura familia será ante todo la familia de Sinan. Así será la familia Kantarsi. Además de Ali Saga y Latif, se espera que Asuman regrese a algunos episodios. Así que tampoco le pasó nada a Asuman. No apareció en los primeros episodios solo por el escenario y regresará a la mansión en poco tiempo. Entonces, ¿crees que el fin del amor de Seifer es culpa de Seiran o de Ferit? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Nos vemos en los próximos videos. Ama çok güzeldi yani. Ben ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok güzel bir deneyimdi. Teknik ekip o kadar iyiydi ki açıkçası biz oyuncular olarak hiç problem yaşamadık. Çok kolay aktı, su gibi aktı su altı çekimi. O yüzden güzel bir deneyim oldu bizim için. 3. sezonumuzla sizinle kavuşmaya çok az kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler.